Hola amigos, Dios nos llamó para sí como real sacerdocio, nación santa, con el propósito de proclamar las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es que obtenemos nuestra identidad espiritual por medio de Cristo, quien es la piedra viva, la piedra angular y preciosa. Y como cada uno de nosotros como piedras cortadas por la misma candela, como dice Isaías 51:1, estamos siendo edificados en la casa espiritual para ofrecernos como sacerdocio santo, agradables a los ojos de Dios, y eso únicamente por medio de las obras que realiza Cristo Jesús. ¿Quieres conocer más sobre este tema? ¿Quieres tú también formar parte de la nación santa? Quédate con nosotros para estudiar más de la lección 3, titulada Un real sacerdocio. Gracias, Erika. En este estudio veremos cómo Pedro hace referencia al Antiguo Testamento para mostrarnos cómo él hace recordar a sus lectores del estatus especial que ellos tienen hacia Dios como un miembro de la nueva comunidad cristiana de Jehová, y a la vez ese pacto que fue construido sobre el mismo fundamento que es el Mesías. Para conversar este tema me encuentro muy bien acompañada del hermano Pedro Mérida. Hermano Pedro, bienvenido. Muchas gracias, hermana Reina. Gracias también a este canal. Me siento muy agradecido a Dios de estar aquí y poderla acompañar. Muy bien, comenzamos de una vez con este estudio, y al abrir la palabra de Dios lo hacemos con una oración. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu bondad y misericordia que has tenido con cada uno de tus hijos al elegirlos para la salvación. Dirígenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, es muy bueno poder estudiar y compartir este tema acerca de la palabra de Dios. Y para hacerlo, vamos a comenzar leyendo en las Sagradas Escrituras, en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer el verso del 1 al 3. Y nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermano Pedro, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pedro acerca de la forma en que deberíamos vivir? Es maravilloso notar lo que el apóstol Pedro aquí nos dice, ¿no? Un hombre que en algún momento acompañó a Jesucristo, y de cómo su vida fue antes de conocerlo o antes de que él realmente recibiera la transformación. Un hombre que hasta llegó a negarlo. Un hombre que era deshonesto. De todo lo que el apóstol Pablo está diciendo, el apóstol Pedro está diciendo acá, es algo que vemos realmente la vida de un hombre cambiado. Y es realmente lo que él hace énfasis, de que todos los cristianos debemos llegar a ese encuentro personal con Cristo Jesús. De tal manera que su semejanza, de tal manera que su vida, sus hábitos se trasladen hacia nuestras vidas. Siempre nosotros teniéndolo a Él como mejor modelo. ¿Y quién más que el apóstol Pedro para decírnoslo? Quien traicionó al Maestro y ahora dio su vida por Él. Así es. Podemos notar aquí cómo un Pedro transformado tenía toda la autoridad para decir cómo era que un cristiano debía experimentar un cambio de vida y cómo debía vivir día a día cada una de las cualidades como hijos de Dios. Exacto. ¿Por qué el buscar el alimento espiritual de la palabra nos ayuda a dejar de lado las malas acciones y las actitudes de las que nos advierte el apóstol? Debemos recordar que cuando estamos en Cristo Jesús, estamos en una nueva vida. Y por lo tanto necesitamos comer para que esa vida nueva sea fortalecida. Y la vida antigua entonces ya sea muerta
que no será muerta de una vez, sino que diariamente el Señor Jesús nos irá fortaleciendo. Ahora, el apóstol no es una persona que de una vez va, de que ya te bautizaste y ya de una vez eres adulto, no. Él sigue el procedimiento de un nacimiento de un niño. Porque vemos aquí que dice, ¿quién es el que recibe la primera comida que recibe un niño? No es algo fuerte, sino que es un alimento muy liviano como la leche. En él está el contenido necesario para su desarrollo en los primeros pasos, en los primeros caminar en su vida. Asimismo, el cristiano también debe desear, como el niño desea la leche, como el niño desea comer, porque si no comemos estamos débiles. Si no comemos no podemos crecer y no nos podemos desarrollar. Asimismo, la palabra de Dios es para el recién nacido espiritualmente. Ella debe ser comida. Ella debe ser triturada por nuestra vida espiritual para que luego pase a ser parte de nuestra sangre y oxígeno ya en la vida en Cristo Jesús. Así es, y no solamente para los recién nacidos o los nuevos, sino también para los que ya podemos tener mucho tiempo viviendo la vida cristiana, ¿verdad? Eso es. El apóstol está haciendo como un paréntesis, y él dice que es exactamente para los recién nacidos, sí. Ese tipo de comida. Obviamente, cuando crezcamos, a medida que vamos creciendo, debemos ir comiendo más sólidamente, así mismo como a un niño. Sólidamente, después de los 6, 8 meses se le puede dar comida ya sólida. También es necesario que el nuevo creyente, una vez que sea bautizado y ya va creciendo en Cristo Jesús, también se le dé o él mismo procure ya comer por sus propios medios. Porque al niño, cuando está recién nacido, se le da la comida en la boca. Pero ya a medida que él va creciendo, él debe procurar comerla. Y él debe procurar comer ya algo que no es algo que comía cuando estaba pequeño. Así entonces, también esa comida, entonces vemos que para los adultos también hay. Así es, amigo. Y esa comida, ese alimento del que se te está hablando es nada más y nada menos que las Sagradas Escrituras. Así que aliméntate leyendo cada día las porciones de las Sagradas Escrituras y vas a estar bien alimentado espiritualmente. Y hablando, mi hermano, acerca de la piedra viva, ¿nos podrías leer lo que dice la primera carta de Pedro, el capítulo 2, los versos 4 al 8? Dice así la palabra de Dios: acercaos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Valiosísimas palabras. ¿Qué significa ser piedras vivas en una casa espiritual construida sobre una piedra angular escogida y preciosa que es la piedra viva? Es importante aquí lo que vemos, el sustantivo que usa el apóstol, ¿verdad? Piedra. Allí nosotros podemos darnos cuenta que cuando se va a edificar algo, cuando se va a construir, cuando se va a hacer una edificación, se pone el cimiento, ¿verdad? El cimiento de esa edificación. Siempre dicen en un sentido inaugural, vamos a inaugurar la construcción de tal edificio. Y siempre se coloca la primera piedra o el fundamento. Ese fundamento será de ahí en adelante que será la edificación una realidad. Pues lo que el apóstol está queriéndonos decir aquí, que Cristo Jesús es nuestro fundamento. En la vida espiritual, Cristo debe ser el fundamento de nuestras vidas. Él es la roca en la cual debe estar anclada toda nuestra vida, todas las cosas que nos proyectamos, nuestro estilo de vida, nuestros estudios, toda nuestra vida debe estar enfocada en Cristo como la piedra principal. Porque si en algún momento que nosotros nos olvidamos de la piedra principal, todo lo que está construido fuera de Cristo Jesús, eso no permanece. Pero todo lo que está construido en la roca que es Cristo Jesús,
eso permanece para siempre. Y es lo que el apóstol está aquí dándonos a entender. Así es, amigo. Tú también estás siendo invitado a formar parte, no como piedra angular, porque la piedra angular, esa base fundamental es Cristo, pero tú también estás siendo invitado para ser parte de ese edificio espiritual que ya comenzó a fundarse en Cristo. Así que tú puedes ser una pieza del edificio donde Cristo es la base. Y amigos, estamos disfrutando mucho este estudio, está muy interesante. Quédate con nosotros porque vamos a una pausa, pero ya regresamos para seguir aprendiendo mucho más de este tema con el hermano Pedro Mérida. En Séptimo TV queremos orar por ti. Siempre que tengas una necesidad, nunca dudes en llamar, en contactarte con nosotros, pues Dios está dispuesto a responder todo lo que le pidas. Él te ama y sabes, nunca dejará de buscarte. Por eso, si deseas que oremos por ti y por tu familia, entra en www.septimotv.org y déjanos tu pedido de oración. Porque creemos en Dios que serás fortalecido. Confía en Jesús y trae a sus pies todas tus cargas. Las Sagradas Escrituras en Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Así que juntos pidamos a Dios en oración, con fe, para que Él escuche nuestro ruego. Envíanos todo por lo que deseas que oremos al Señor y nosotros te apoyaremos con nuestras oraciones. Ahora vamos a estar hablando un poco sobre pactos. Pacto es berit en el hebreo. Es una palabra que describe un tratado o acuerdo formal entre dos partes. En este contexto se destaca la relación del pacto especial que existe entre Dios y su pueblo escogido. Mi hermano Pedro, en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 9, la escritora cristiana Elena de White dice textualmente: el Señor pactó que si están fieles en la observancia de sus requerimientos, Él bendecirá todas sus ganancias y toda la obra de sus manos. Eso lo dice en el segundo párrafo, en la página 507. Contar los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. O sea, ¿cuáles son esos pactos? ¿De qué pacto nos está hablando que Dios hizo con el pueblo? Sin duda alguna el apóstol aquí está haciendo alusión o referencia al Antiguo Testamento, porque para conocer el contexto de lo que el apóstol Pedro está diciendo, encontramos allí los pactos que Dios hizo con su pueblo, ¿verdad? Por lo menos vemos el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto establecido después que encuentra en Éxodo 19:6, que dice que iba a establecer un pacto o una relación con un pueblo especial, que no fue el pueblo quien lo escogió, sino que Él vio a ese pueblo y Él lo escogió. Y que si ellos seguían el requerimiento que Él les iba a colocar para que se condujesen en este mundo, pues iban a tener una relación diariamente. Pues, ¿con qué propósito? El Señor lo que buscaba el propósito es siempre vivir en la presencia del ser humano. Pero como el pecado nos separó de su presencia, pues Él a través de un pacto quería figurar el pacto que después iba a venir a tener Jesucristo mediante su muerte. Con una nación ahora no un Israel ya literal, sino ya un Israel espiritual. Y por lo tanto, entonces, el apóstol lo que está diciendo aquí es que así como el pacto antiguo que quedó invalidado con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en el cual nosotros todo lo que creemos mediante la fe estamos bajo el nuevo pacto de Cristo Jesús, entonces también andemos en una manera piadosa y santa forma de vivir. Y qué interesante
que ese pacto que Dios hace con su pueblo, que Dios hace contigo, amigo, que Dios hace conmigo, es buscando bendecirnos. Dios quiere bendecirte. Él te está buscando no porque quiere que le obedezcas, que quiere que tú seas su siervo, que quiere obligarte, que quiere llenarte de sacrificios o de una vida de pena, sino qué bonito es que alguien te busca para decirte, ven, quiero llevarte a mi casa porque tengo cosas buenas que ofrecerte. Porque quiero compartir las bendiciones que tengo contigo. Porque quiero compartir mi hogar, mi comida, mi cama. Eso es algo maravilloso. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Bendecirnos, llamarnos para bendecirnos. Y lo hace a través de un pacto. O sea, que te lo prometo y lo cumplo. Porque mi palabra es fiel y verdadera. Así es. Y hablando ahora, para usted, mi hermano, Pedro, ¿qué significa estar en relación de pacto con Dios? Personalmente. Sin duda alguna, un pacto involucra tanto de una parte como de la otra parte, porque según lo que dice allí el hebreo, es un contrato, es un acuerdo entre dos o más personas. Sin duda alguna, alguien se compromete a cumplir ciertos requerimientos, como la otra parte también se compromete en cumplir. Entonces, nosotros estamos en relación de pacto. ¿Qué significa hoy nosotros estar en relación de pacto? Significa en que hay muchas cosas del mundo que a nosotros nos gustan, pero sabemos que a Dios le desagradan. Y como nosotros estamos en una relación de pacto, entonces pedimos que su Santo Espíritu nos ayude a cumplir los requerimientos, a cumplir los estatutos que están allí. En este caso del pacto, ya nosotros ya no para ser hijos de Él o para ser salvos por Él, sino como resultado de que ya somos llamados hijos de Él y que ya somos salvos. Así es. Y hablando del real sacerdocio, mi hermano, ¿nos podría leer lo que dice la primera carta de Pedro, el capítulo 2, los versos 5, 9 y 10? Dice así la palabra de Dios. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado mi misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es. ¿Y de qué modo estamos cumpliendo los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado para sí? ¿Cómo sabemos que estamos cumpliendo con Él? Cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, que es la regla por excelencia de saber si algo viene de Dios o si estamos haciendo la voluntad de Dios, porque muchas veces el cristiano de hoy en día espera decir, yo espero una señal de Dios para arrepentirme, yo espero una señal de Dios para entregarme a Él. Pues anda la palabra, anda su palabra escrita, que nunca, porque la palabra de Dios dice, secase la hierba, marchitase la flor, pero su palabra permanecerá para siempre. Pues si hay una regla, si hay un termómetro, si hay un manómetro, si hay algo para medir ahorita, eso está la palabra de Dios. Vayamos a la palabra de Dios. Y allí nosotros vamos a encontrar si estamos realmente cumpliendo los requerimientos que nosotros nos toca como parte de ese pacto que hicimos con el Señor. Porque estamos esperando pues un cielo nuevo y que el Señor venga a buscarnos por segunda vez. ¿Y qué significa para ti, hermano? ¿Qué significa para el amigo que nos oye y que nos observa ser un sacerdocio especial? ¿Qué puede significar ser un real sacerdocio? Es que son dos palabras que suenan como muy, muy magníficas. Real y sacerdocio. Realmente tienen un sentido muy amplio y tienen como un sentido contundente. Tienen como algo contundente la palabra sacerdocio, que viene de sacerdote. Y real porque viene del linaje real. Ahora, ¿qué significa entonces que el Señor quiere hacernos? El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 25:8 que deberían de construir un santuario
para que Él more en medio de ellos. El propósito de Dios siempre ha sido querer morar en medio de sus hijos. Pero como dijimos anterior, el pecado ha dejado que ya no podamos ver a Dios cara a cara. Con el sacerdocio antiguo, lo que Dios buscaba era manifestarse a sus hijos. Era buscar una manera a través de un velo hablarle a sus hijos. Obviamente ya eso pasó porque todo prefiguraba la obra de Cristo Jesús. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice que hay allí unos seres celestiales que están adorando a Dios y dice, tú nos has hecho sacerdotes para que reinemos contigo por toda la eternidad. Y Apocalipsis 21:3 dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará como su Dios, Él será su Dios y ellos serán por pueblo. O sea que finalmente lo que Dios busca es estar en medio de nosotros, es estar con nosotros. El apóstol Pablo en el libro de Corintios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Pero todavía estamos en algo espiritual, porque estamos en una dispensación espiritual donde nosotros no podemos ver a Jesús, no lo podemos ver al Espíritu Santo. Entonces debemos creer mediante la fe que Él existe, pero el Señor no quiere conformarse con eso. El Señor quiere que nosotros le toquemos, que le veamos, que estemos sentados como estamos nosotros. Pero por este momento debemos esperar. Cuando Él venga por segunda vez, entonces nosotros le veremos tal cual como Él es y reinaremos con Él por toda la eternidad. Seremos un sacerdocio real, porque Jesucristo es el verdadero sacerdote. Todo prefiguraba a Jesucristo. Y si somos linaje de Él en la vida espiritual, pues pertenecemos a un sacerdocio real. Así es, amigo. Tú eres parte de ese sacerdocio porque Dios te está invitando. No lo rechaces. Quédate con nosotros porque vamos a una breve pausa, pero ya regresamos. Séptimo TV, la señal de Dios, tiene para ustedes el placer de presentarles material original, inédito, producciones nuestras, como las lecciones trimestrales, ilustración de salvación, lecciones de vida. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en nuestra cuenta de YouTube, Canal Séptimo TV. Tú eres parte de esta gran familia. Estudia la palabra y llénate del Espíritu de Dios. Con Séptimo TV, siente la paz del mensaje divino y compártela con otros. Dios te bendiga. Proclamar las virtudes. Por último, en la Escritura Dios escoge y llama, pero el hombre responde, acepta. Aquellos que respondan de manera positiva son llamados los elegidos, los escogidos. Tú decides. Hermano, Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué este texto es tan importante para toda la misión y el propósito de los cristianos? Una de las cosas que debemos reconocer siempre es que todo lo que tenemos no lo merecemos. Todo lo que el Señor nos ha dado ha sido conferido y dado por su misericordia. No merecemos nada de lo que el Señor nos ha dado. Todas las cosas que nosotros tenemos fueron ganadas por Jesucristo. Nosotros no hemos ganado nada de esto. Y que ahora nosotros en este tiempo somos parte de ese pacto, somos parte de ese pueblo, pues hay ciertas maneras de cómo nosotros debemos andar, de cómo debemos nosotros comportarnos, manifestarnos. Sí, y es muy bueno saber que ese llamado que Dios te hace, esa invitación que el Señor hace a cada persona, es dándole la oportunidad. Como decía al comienzo, ese Pedro que antes fue un Pedro mentiroso, ahora se convierte en un Pedro veraz. Un Pedro que era hipócrita, decíamos en el corte, ahora se convierte en un Pedro que dice la verdad. Y que aparte de eso está demandando a los cristianos a que también lo hagan. Exactamente, diciéndole no seas hipócrita. O sea,
que Dios nos da la oportunidad de experimentar un cambio total de vida, de ser unas nuevas personas. ¿Y de qué manera estamos glorificando a Dios, quien nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable? ¿Cómo lo glorificamos en nuestra vida y en nuestros actos? Retrocediendo un poco a un momento atrás cuando hablábamos acerca de los pactos. En el nuevo pacto en Cristo Jesús, en el cual nosotros estamos sumergidos, obviamente ya nosotros no tenemos que presentar corderos para eliminar nuestro pecado, ni palomas, ni nada de estos animales. Pero sí nosotros debemos presentar algo como un sacrificio. El apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Jehová, que es vuestro culto racional. Que no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a las cosas de este mundo. Y no estamos hablando, hermano, de sacrificar niños ni sacrificar personas, ¿verdad? No. Queremos que nuestros televidentes y oyentes puedan entender muy bien, captar lo que significa un sacrificio vivo. Eso. Querido amigo, tú que nos escuchas y nos estás viendo, aquí lo que el apóstol está queriendo decir es que el sacrificio que hoy nosotros podemos hacer es todas las cosas del mundo, que si bien es cierta, el Señor mismo sabe que a nosotros nos gustan y que nosotros las queremos y que nosotros a veces hasta nuestro propio cuerpo las desea, pero no por eso debemos dársela, ¿verdad? Porque no significa que como yo soy libre de hacer lo que yo quiero, pues yo hago lo que quiero, pues no es así. El que está en Cristo Jesús no hace lo que quiere, sino hace lo que debe, porque eso lo permite el Espíritu Santo a que sea obediente, a ser conducido por la obediencia. Y es la manera que el apóstol aquí nos llama, pues. Nos llama, y ¿quién más que el apóstol, verdad? Como decimos, ¿quién más que él para decirnos, mira, yo fui en un tiempo de esta forma, pero ya el Señor me transformó? Y yo pido que lo que pasó conmigo también pase contigo. Y por eso entonces nuestros queridos televidentes, hacer el llamado y decir que todo lo que el pacto, todo lo que nosotros estamos gozando hoy, tú hoy, allí mismo donde estás, puedes clamar a Dios. Y Él puede estar allí contigo porque no te va a dejar esperar. Allí está Él para darte la mano, porque su Hijo, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, abarca para ti también. Así es. Queridos hermanos, queridos amigos, ser piedras vivas es el resultado de vivir como un verdadero cristiano. El Señor te invita a que tú seas parte de ese edificio, de que tú seas parte de esa comunidad cristiana, pero solo puedes ser un verdadero cristiano. O solo puedes llegar a tener los resultados verdaderos, ser una persona honesta, no hipócrita, ser una persona veraz, ser una persona de servicio si vives como un verdadero cristiano. Pero si aparentas una vida, pero en el fondo, cuando estás a solas en tu habitación, en tu casa, cuando estás a solas con tu computadora, cuando estás a solas con tu aparato de juego o con tu teléfono, y no eres lo que estás diciendo o aparentando cuando la gente te ve, tus resultados no van a ser los resultados de ser una piedra viva. Así que vive lo que predicas, vive lo que aparentas, y solo así vas a ser una piedra viva del edificio de la comunidad cristiana. Apártate de toda malicia. Esa es la invitación y ese es el llamado que Dios está haciendo para ti. Sé una persona honesta y veraz. Para aumentar tus conocimientos en Jesús, la única forma de hacerlo es leer las Sagradas Escrituras, porque dice que ellas son las que dan testimonio de mí, palabras dichas por el mismo Jesús. Y un verdadero cristiano es como el fuego en medio de una noche fría. Cuando hay una noche fría y se presenta un fuego en medio de la sala, todas las personas comienzan a acercarse a ese fuego. Si tú eres un verdadero cristiano, vas a producir esa sensación con las personas que se están acercando y que están en medio tuyo. Vas a atraer a las personas para que ellos sean atraídos a la vez a Jesús. Así que acércate, busca más al Señor, lee las Sagradas Escrituras y vas a reflejar a Jesús. Lo vas a reflejar en tu vida, lo vas a reflejar en tus palabras,
lo vas a reflejar en tus acciones y todas las personas que te vean van a querer mirar a Jesús, porque se van a preguntar, ¿por qué esa persona es así? ¿Por qué ha cambiado tanto en su vida? ¿Por qué sus resultados siempre son resultados nobles? ¿Por qué reflejan algo que yo quisiera también reflejar? Y eso que vas a reflejar es a Cristo, porque te has comunicado con Él, porque has estado en su presencia. Y es muy importante, el mundo ahora más que nunca está necesitando modelos dignos de imitar. Y tú, amigo, tu hermano está siendo llamado para imitar a Cristo, para que al otros mirarte a ti, también vean a Jesús en tu vida, en tu carácter y en tus acciones. Y cuando tú reflejes y busques ese calor que está en Cristo y lo muestres a otro, también a la vez vas a estar transmitiendo el mensaje de salvación. Has sido llamado para predicar el evangelio de salvación. Así que ve pensando que todas tus acciones reflejen a Cristo. Mi querido hermano, ha sido un placer compartir con usted este interesante tema. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Pero ahora queremos pedirle que nos despida en oración este maravilloso estudio que hemos compartido. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos diste. Gracias porque leemos en las Escrituras todas las cosas que quieres para nosotros. Bendice a cada persona que está escuchando y viendo este programa. Que esto sirva de bendición para alcanzarlos a ellos también. Amén. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Querido amigo, gracias por habernos acompañado en este estudio. Vamos a tener muchos más temas interesantes, así que síguenos. Sigue interesado porque cada una de las lecciones que vamos a compartir de la primera y la segunda carta de Pedro tienen un mensaje muy especial para ti. Así que sigue con nosotros en cada estudio a través de nuestras redes sociales. Gracias y que Dios te bendiga.